aumentando su volumen, siempre va a ser esférico. ¿Y por qué siempre va a ser esférico ese globo? Porque la membrana que lo contiene, el globo, esa goma, tiene la misma capacidad de distenderse en toda su superficie. Entonces es lógico pensar que por más que le agreguemos muchísima agua, siempre va a ser redondo. Un quiste es exactamente lo mismo, es un globo que crece adentro del maxilar. El globo, como dijimos, tiene una membrana de goma. En el caso del quiste es la famosa membrana quística, que está formada por dos elementos. Está formado por un epitelio, que es el elemento principal, el que le da razón de ser a ese quiste. Hay distintos tipos de epitelio, y el diagnóstico de certeza siempre lo vamos a tener del epitelio. ¿Estamos? Cuando ustedes hagan una biopsia, tener líquido puede servir o puede no servir, pero el diagnóstico de certeza para decir esto es este quiste o este otro quiste depende del elemento principal que es el epitelio. Ese epitelio va a estar soportado por una membrana de tejido conectivo, que es el que le permite la vitalidad a ese epitelio. Ese tejido conectivo también puede tener distintas características según los distintos tipos de quistes, pero les repito, la certeza lo da el epitelio. Entonces, ese globo, esa membrana del globo, que en el quiste es un epitelio, un tejido conectivo, tiene en el quiste la misma capacidad de distenderse que tiene la membrana del globo. Entonces, es lógico pensar que el quiste, cuando crezca, también va a tener una forma esférica. Los quistes crecen muy lentamente, pero muy lentamente, pero crecen en forma progresiva. Siempre de a poquito van a ir creciendo. Entonces, según lo que les dije, ustedes pensarán, bueno, entonces los quistes es fácil, siempre va a tener forma redonda. Y esto es en parte verdad, y en parte no. Todo quiste, cuando es pequeño, cuando empieza a crecer, siempre, absolutamente siempre va a ser redondo. Siempre va a tener una forma esférica. ¿Por qué? Por esto que dijimos, esta membrana tiene la misma capacidad de distensión en toda su superficie. Ahora, esto sigue creciendo. Y para crecer, el quiste que lo hace adentro de un hueso tiene que reabsorber. Para hacerse lugar, tiene que ir reabsorbiendo el hueso, si no, no puede crecer. Si no, se encuentra con trabéculas que no le permiten el crecimiento. Entonces el quiste necesita de reabsorber para crecer. Es verdad que esta capacidad de distensión en toda su superficie, al ser igual, haría que siempre sea redonda, pero hay un problema. Cuando el quiste crece, se va a ir encontrando, a medida que va reabsorbiendo, con áreas del maxilar que le ofrecen mayor resistencia. Cuando en este intento de reabsorción se encuentra con una pieza dentaria, con la espina nasal anterior, se encuentra con la línea oblicuo externa, con el canal del dentario inferior, con las corticales óseas, el crecimiento es mucho más fácil a través del tejido esponjoso. Entonces, esa zona de resistencia van a generar un retardo en el crecimiento y el quiste va a crecer a expensas de la zona que le ofrece la menor resistencia. Entonces, volviendo, cuando es chiquito, siempre forma redonda, no hay manera. Ahora, cuando es más grande y va creciendo, al ir sorteando esas zonas que le ofrecen mayor resistencia, va a terminar teniendo la forma del maxilar que le ofrezca la menor resistencia. Y esta forma va a depender de dónde esté. Si está en el sector anterior, la espina nasal va a ser un elemento que va a hacer que cambie la forma de reabsorción, que va a hacer que elija otro camino. Es por eso que siempre no, pero muchas veces cuando tenemos una lesión quística en este sector, va a tener forma de corazón. ¿Por qué? Porque la espina nasal anterior hace que reabsorba hacia los costados. Y así, siempre, a medida que tenemos zonas más duras de reabsorber, el quiste tendrá otra forma. Pero como les digo, siempre crece y siempre lo hace en forma lenta. Bien, entonces, otra de las causas y de las características que tienen las lesiones quísticas es que generalmente y en su mayoría son totalmente asintomáticos. ¿Estamos? Por lo tanto, si una lesión es asintomática, suele ser detectada, hallada, como un hallazgo. Cuando uno se hace una radiografía de rutina o a un odontólogo y ustedes siempre piden una radiografía panorámica a pacientes que ven por primera vez, detectan que
hay algo, que hay una lesión. Entonces, eso es un hallazgo radiográfico, ¿sí? Cuando una lesión es asintomática, generalmente suele ser un hallazgo radiográfico. Bien. ¿Cuándo no es un hallazgo radiográfico? Cuando realmente nosotros identificamos y somos los responsables de sospechar que hay una lesión quística. Cuando el quiste es demasiado grande y ya sopla las corticales, entonces ya lo podemos palpar, pero puede que sea que no tenga más que esa manifestación, que no tenga dolor ni nada, aunque a veces puede que tenga dolor, ¿sí? ¿Y cuándo suele el paciente tener dolor de una lesión quística? Cuando el contenido que tiene ese quiste se sobreinfecta. Cuando hay una infección que se da dentro de una cavidad limitada, porque ahora sí, el hueso no tiene capacidad de distenderse, al haber una infección aumenta la presión adentro, ¿sí? Hay una compresión sobre las terminales nerviosas y eso genera sintomatología dolorosa. ¿Estamos? Esa es otra posibilidad. ¿Y cuándo más puede ser un hallazgo nuestro y no un hallazgo radiográfico? Cuando el quiste ya demasiado grande se debilita tanto al maxilar que se termina produciendo una fractura patológica. ¿Estamos? Si no, generalmente es un hallazgo radiográfico por ser asintomático. Bien, a medida que el quiste crece, ¿sí? Como dijimos, va a tener la forma que le ofrece la menor resistencia, puede soplar, puede destruir, puede reabsorber las corticales óseas, la vestibular, la lingual, palatina. Siempre presten atención y que se les prenda la lamparita de la alerta cuando está reabsorbida la cortical lingual. ¿Estamos? Es una cortical que siempre ofrece mayor resistencia y generalmente el compromiso y la destrucción, cuando hay, es de la cortical vestibular. La cortical lingual siempre me habla a mí de un poquito más de agresión. Eso siempre téngalo en cuenta. Un quiste, cuando es muy grande, puede tranquilamente desplazar piezas dentarias, puede reabsorber piezas dentarias, y esto es otro signo a tener en cuenta. No todos los quistes producen reabsorción. Generalmente la reabsorción radicular generalmente está en relación con una mayor agresión, y eso siempre ayuda al diagnóstico presuntivo. Y como dijimos, si ya el maxilar está muy, muy debilitado, es probable que se produzca la fractura patológica. Bien. Yo la primera clase, yo creo que tuvieron 1 o 2 clases presenciales, les dije cómo tenían que ver una radiografía y les dije que ejerciten, que cada día ejerciten. Entiendo que no tuvieron esa posibilidad. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que tienen que ver y qué es lo que vamos a ver en las lesiones quísticas para poder llegar a un diagnóstico. Bien, ¿qué teníamos que ver? Lo primero que teníamos que ver era cuál era el patrón. ¿Sí? Radiolúcido, radiopaco o era mixto. Bien, teníamos que ver cómo era el crecimiento. ¿Era infiltrante o expansivo? Y teníamos que ver los límites. ¿Cómo son los límites? ¿Son netos o son difusos? Yo veo dónde empieza la lesión, lo puedo decir acá empieza, acá termina, o no me doy cuenta. Se pierde, se esfuma ese límite. Bien, hablando de lesiones quísticas, tienen que saber que siempre las lesiones quísticas van a tener un patrón radiolúcido. ¿Estamos? Solamente de las que ven a ver hoy, de las que vamos a ver, una lesión puede llegar a tener algún componente radiopaco que lo transformaría en una lesión mixta. Pero todos, absolutamente el resto de los quistes, tienen siempre un patrón radiolúcido. O sea, si ustedes tienen un patrón mixto, estadísticamente duden de que sea una lesión quística. Y ahora, si ustedes tienen un patrón radiopaco, se los digo, pongan la firma, no es una lesión quística. ¿Estamos? Porque las lesiones quísticas son en el 99% radiolúcidas. Bien, con respecto al tipo de crecimiento, o sea, infiltrante o expansivo, las lesiones quísticas siempre tienen un patrón de crecimiento expansivo. Si ustedes tienen un patrón infiltrante, duden. Duden no, pónganle la firma. No es una lesión quística. ¿Estamos? Y con respecto al límite, generalmente, pero generalmente casi todas las lesiones quísticas tienen un límite neto. Yo puedo ver dónde empieza y puedo ver dónde termina. Entonces, características de los quistes, radiolúcidos, límites netos, crecimiento expansivo. Facilísimo.
Bien. Otro punto muy, muy importante que teníamos que ver era qué forma tienen, qué expansión, cómo generan esta forma. Podían ser uniloculares o podían ser multiloculares. Y acá tenemos un problema, porque hay quistes que son uniloculares y hay quistes que son multiloculares, pero es fundamental saberlo. Si ustedes tienen una lesión multilocular, y hablamos de una lesión quística, no queda otra que casi que sea un queratoquiste. Entonces miren cómo estos pequeños detalles nos ayudan a nosotros a hacer un diagnóstico presuntivo. Si no es un queratoquiste, sospechen que es un ameloblastoma. ¿Estamos? Pero esto es fundamental. Y después teníamos que ver la relación que tenía con las piezas dentarias. ¿Sí? ¿Está en contacto? ¿No está en contacto? Miren esta imagen, ¿no? Siempre aplíquenlo a esto que están viendo. ¿Qué le está haciendo? ¿Las desplaza? Y puede que tenga un leve desplazamiento, o puede que no. Pero sí no hay duda de que produce una reabsorción. Hay una rizólisis. Y como dijimos, eso siempre habla del comportamiento. Y yo, sabiendo el comportamiento, me puedo orientar hacia frente a qué tipo de quiste estoy. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿cuántos quistes hay? ¿Cómo los agrupo? ¿En qué me baso para estudiarlos? Existen un montón de clasificaciones. Desde que se describió la primera lesión quística, y estoy hablando hace más de 100 años, han habido miles de intentos de clasificar a las lesiones. En este caso hablamos de las lesiones de los huesos maxilares, ¿no? Hay un montón de intentos de clasificaciones de tal autor, de tal otro autor, de la Asociación Americana, de la Asociación Europea de Cirugía. Hay un montón. ¿Y de dónde debemos estudiarlo? Ustedes siempre tienen que estudiar, ¿estamos? Clasificaciones, lo que sea, de lo que tenga mayor consenso, de lo que tenga mayor reconocimiento a nivel internacional. Y en ese caso, en estas lesiones, el consenso está dado en la clasificación de la Organización Mundial para la Salud. Ustedes deben estudiar de esta clasificación. Cuando presenten en congresos, porque muchos de ustedes lo van a hacer, cuando publiquen trabajos, muchos de ustedes lo van a hacer, cuando presenten ateneos en hospitales o donde sea, ustedes siempre se tienen que basar en clasificaciones que tengan consenso. Y como les digo, esta es la de la Organización Mundial para la Salud. Bien, ahora les voy a contar la historia de la clasificación. Hacer una clasificación es algo extremadamente engorroso, es un trabajo pesadísimo. Y recién en el año 1971, se juntaron las personas más importantes que más conocimientos tenían a nivel mundial sobre las lesiones quísticas de los huesos maxilares y sacaron por primera vez la primer clasificación de la Organización Mundial para la Salud, año 1971. ¿Y por qué les digo esto? Porque en esa clasificación, en ese grupo de expertos mundiales, les estoy diciendo, participó nuestra facultad. Nuestra facultad mandó al doctor Cabrini, ¿sí? Uno de los expertos más grandes que hubo en este tema, y esto se los digo para que sepan en qué facultad están estudiando, ¿no? El nivel que tiene nuestra facultad, el reconocimiento internacional. Bien, y a partir de ahí, como les digo, surgió la primera clasificación. En el año 2005 se hizo una revisión, y en el año 2017 sale la última revisión, la última clasificación de la Organización Mundial para la Salud. Entonces, ustedes siempre, para cualquier cosa, no solo para lesiones quísticas, ustedes deben estudiar por la clasificación de consenso internacional y aparte debe ser la última. Entonces, ¿de qué clasificación con cuál nos vamos a manejar? Va a ser con la de la Organización Mundial para la Salud del año 2017. No existe. Una vez que ya sale esta, no hay que estudiar de otra. ¿Está claro? Las anteriores quedan como algo anecdótico. La última que tenemos que utilizar es esta, la única. Bien, ¿y qué dice la clasificación de la Organización Mundial para la Salud del año 2017? ¿Qué dice? Que los quistes se agrupan en dos grandes grupos. Los quistes inflamatorios odontogénicos y los quistes de desarrollos odontogénicos y no odontogénicos. O sea, inflamatorios o de desarrollo.
Y dentro de los quistes inflamatorios tenemos el quiste radicular inflamatorio y tenemos los quistes inflamatorios colaterales, y está en plural. Y después, dentro de los quistes de desarrollo, tenemos el quiste entígeno, tenemos el queratoquiste odontogénico, el quiste periodontal lateral, el quiste botroide odontogénico, tenemos el quiste gingival, el quiste glandular odontogénico, el calcificante odontogénico, el ortoqueratinizado odontogénico y el quiste del conducto nasopalatino. Todos estos quistes los vamos a ver y los tienen que saber perfectos. ¿Estamos? Bien. Vamos a empezar con los quistes inflamatorios y vamos a empezar con el quiste más importante de todos, que es el quiste radicular inflamatorio. ¿Por qué es el más importante? Porque es el más frecuente por lejos, ¿sí? Más del 50% de los quistes que se van a dar en los huesos maxilares son quistes radiculares inflamatorios. ¿Estamos? Le voy a decir algo. Es muy, muy importante que aprendan a ver los detalles y que sepan las características que tienen cada uno de los quistes. Es muy fácil diagnosticar quistes si uno sabe qué es lo que tiene que mirar y sabe qué es lo que tiene que buscar. Yo les voy a mostrar hoy lo fácil que es hacer diagnóstico de todos estos quistes. Pero nada, tienen que aprenderse esas pautas diagnósticas. Bien. ¿De qué se originan los quistes radiculares inflamatorios? Generalmente provienen de una caries penetrante, una anoxa que viaja a través del conducto radicular. Esa anoxa llega al periápice. Miren la radiografía de la izquierda, ¿no? La imagen de la izquierda, es una radiografía. Ahí se nota claramente que el quiste está en el ápice. Entonces, esa anoxa viajó por el ápice, se localizó en la zona periapical. Eso genera un cuadro inflamatorio, se va a formar primero un granuloma, y ese granuloma tiene que tener estas células, que son las células epiteliales de Malacés, y ese estímulo inflamatorio hace que por alguna razón estas células se activen, se despierten y proliferen, y den lugar a la lesión quística. ¿Estamos? Miren la segunda imagen, es un resto radicular, es ese resto radicular, y fíjense cómo esa lesión quística redondeada en el periápice, pende, cuelga como de ese ápice, como si fuera una gota de agua. Esa es la imagen característica. Y miren la otra imagen. Si nosotros la cortamos, la seccionamos, lo que vamos a ver es ese globo que les dije. En este caso muy chiquitito, ¿no? Pero es una membrana que tiene conectivo y epitelio, ¿sí? El epitelio siempre mira hacia la luz del quiste. Y eso tiene un contenido, y ese contenido suele ser un contenido líquido. Bien. ¿Cuándo se va a dar un quiste inflamatorio? Un quiste radicular inflamatorio se puede presentar a cualquier edad. Ahora, el pico, estadísticamente, lo vamos a encontrar entre la cuarta y quinta década de vida, pero lo podemos encontrar a cualquier edad. ¿Está claro? La gran mayoría lo vamos a encontrar en el maxilar superior y generalmente en el sector anterior. Pero lo mismo, esta es una cuestión puramente estadística. El quiste radicular inflamatorio se da a cualquier edad, en cualquier pieza dentaria. Y como dijimos, siempre está asociado a una pieza. Por lo tanto, ¿qué nos ayuda a hacer el diagnóstico clínico de quiste radicular inflamatorio? Es que ustedes hagan una prueba de vitalidad y que siempre, absolutamente siempre, tienen que cerciorarse que esa pieza, la pieza responsable, es una pieza no vital. Si la pieza, ustedes hacen un test de vitalidad y la pieza responde al estímulo, nada, no es un quiste radicular inflamatorio, ¿no? Eso es suficiente como para descartarlo. Bien. ¿Qué vamos a ver radiográficamente? ¿Es fácil diagnosticar un quiste radicular inflamatorio? Es muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque en todos, como les dije, se dan esas pautas. ¿Qué vamos a ver radiográficamente? Como dijimos, generalmente asintomático, por lo tanto va a ser un hallazgo radiográfico. ¿Qué más? Todos los quistes dijimos que eran lesiones radiolúcidas. Y el quiste radicular inflamatorio es unilocular. O sea, primer punto, tiene que ser una lesión radiolúcida unilocular. Bien, como todos los quistes, bien delimitada. Perfecto. Eso no me ayuda a diferenciar entre uno y otro quiste. Generalmente tiene una forma redondeada u oval, como podemos ver en estas 4 imágenes, pero como dijimos, según el tamaño, según las zonas
en que se encuentre y según con lo que se encuentre en su expansión, va a adquirir la forma que pueda. El punto fundamental, como dijimos, es que siempre, miren la imagen, la primera de la izquierda, siempre va a estar en relación a una pieza dentaria no vital. En este caso tenemos un resto radicular. Miren la primera y miren la última imagen. ¿Sí? Esa primera y la última imagen es una imagen característica que me ayuda totalmente a hacer el diagnóstico diferencial. ¿Y cuál es esa característica? Miren la imagen, ¿eh? ¿Cuál es? Fíjense que es una gota de agua que se desprende del ápice, en los dos casos. Eso me ayuda terriblemente a hacer el diagnóstico diferencial, porque a mí me está diciendo, esto sale de algo que sale del periápice. ¿Estamos? Es probable, miren la imagen número 3, que el quiste radicular inflamatorio desplace piezas dentarias. ¿Estamos? Pero es raro que produzca reabsorción radicular. Es raro, pero no es que no pueda producir reabsorción radicular. ¿Está claro? Miren la imagen número 2, la segunda. Si bien no se ve una lesión que se desprenda como una gota de agua, pero sí vemos una pieza dentaria que tiene un perno, ¿estamos? Claramente es una pieza que sabemos que no está vital, y vemos que tiene un defecto en el tratamiento de conducto. Esperen que hice lío. Esperen, denme un segundito. ¿Ustedes me ven? Sí. Sí. Pucha, no sé qué dice, chicos. Es un problema técnico. ¿Ahí me ven? Sí. Sí. Bien, entonces, la segunda radiografía lo que vemos y lo que me ayuda a diferenciar, pese a que no es esa gota de agua característica que me ayudaría terriblemente en el diagnóstico presuntivo, pero es ver que hay un problema técnico. Han hecho un perno sobre un conducto, sobre un canal radicular que no tiene un tratamiento de conducto. Por lo tanto, es re fácil que una noxa ahí haga lo que quiera. ¿Estamos? Entonces, si tienen en cuenta todos estos parámetros, se van a dar cuenta lo fácil que es diagnosticar un quiste radicular inflamatorio. Pero el punto final, lo que me da la llave del diagnóstico, es hacer el test de vitalidad y ver que no hay una pieza vital. ¿Está claro? Bien. ¿Qué vamos a ver histológicamente? Lo que vamos a ver histológicamente es algo que puede sonar aburrido, pero ustedes lo tienen que aprender. ¿Por qué? Porque si ustedes mandan a hacer una biopsia y el patólogo les manda quiste radicular inflamatorio, es re fácil. Pero muchas veces el patólogo puede mandar una descripción, ve un epitelio de tal tipo, y no pone el nombre. Entonces, por lo menos ustedes tienen que tener una idea, por lo menos a grosso modo, de frente a qué están. Y es muy fácil, créanme, son también 2 o 3 pautas que si se las saben, es una pavada hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo que va a ver el patólogo? El patólogo va a ver, por sobre todo las cosas, 3 cosas. Va a haber un epitelio, como todos estos quistes que vemos, que va a ser estratificado y que va a ser no queratinizado. Fíjense la imagen de la izquierda, donde se ve el epitelio arriba, ¿no? Miren la imagen de la derecha. Tiene que haber, esto es un quiste radicular inflamatorio, en el espesor del tejido conectivo, células inflamatorias. Miren la cantidad de células inflamatorias que el patólogo ve. Ahí se ven. Y por último, volvamos a la imagen de la izquierda, esas como manchas o agujas blancas que se ven en la porción derecha de la imagen, son cristales de colesterol, que siempre van a estar en relación a células gigantes multinucleadas, que lo que intenta es reabsorberlas, y reabsorber este colesterol. Entonces, ¿qué es lo que ve el patólogo? Este epitelio estratificado de no queratinizado, el cuadro inflamatorio y cristales de colesterol. ¿Estamos? Simplemente eso, con que sepan eso, es más que suficiente. Bien. Si este paciente con una lesión quística va a un odontólogo, el odontólogo no tiene la precaución de pedirle cuando lo ve una radiografía panorámica o tomarle una radiografía periapical. Ve un resto, va y le dice, doctor, me duele esta raíz que tiene. Y sin hacer, como les digo, esta radiografía, el odontólogo le hace la extracción, ¿qué es lo que va a pasar? El quiste va a quedar, como pasó, miren estas 2 imágenes.
al no haber hecho radiografías, no se dieron cuenta que tenía una lesión quística e hicieron la extracción y la lesión quística quedó. Cuando estamos frente a eso, y una cosa, ese quiste, porque ustedes sacan la pieza dentaria, no es que ya está, deja de crecer. No, el epitelio ya está formado y el epitelio tiene ya como vida propia. Entonces, esta lesión quística va a seguir creciendo, va a seguir debilitando el maxilar y es un problema futuro. Entonces, cuando estamos, como en estas dos imágenes, frente a una lesión quística, en donde ya no está la pieza dentaria causal, estamos frente a lo que se llama quiste residual. ¿Estamos? Es exactamente lo mismo que el quiste radicular inflamatorio, solo que cuando nosotros vemos la radiografía es más difícil hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos está faltando lo que hacía tan fácil el diagnóstico, que era esa pieza no vital, lo que era a lo mejor ese quiste que pendía de una gota de agua, y ahora el diagnóstico es muchísimo más difícil. ¿Por qué? Puede ser un queratoquiste, puede ser un ameloblastoma uniquístico, o puede ser cualquier otra cosa. ¿Estamos? Entonces, el quiste radicular inflamatorio, sin el elemento causal, porque le hicieron la exodoncia, es lo que se denomina quiste residual. ¿Está claro? Bien. Vamos a pasar ahora a los otros quistes inflamatorios. Y como les dije, están en plural. Y son los que se denominan quistes colaterales. Los quistes colaterales son realmente poco frecuentes, pero hay, y se los van a encontrar, es el 5% de todos los quistes que se dan en los huesos maxilares. Se originan también a partir de un estímulo inflamatorio, generalmente por inflamación del saco pericoronario, de los tejidos que rodean a la pieza dentaria. De una pieza dentaria que está generalmente parcialmente erupcionada. Ahora, si bien es un quiste, son quistes inflamatorios, estos tienen una característica que los diferencia del quiste radicular inflamatorio. ¿Y cuál es? Que siempre van a estar asociados con una pieza vital. ¿Estamos? Eso es un punto fundamental. La pieza que está en relación a la lesión quística es vital. Y dice quistes inflamatorios colaterales porque este grupo está formado por dos lesiones. Y una es el quiste paradental y el otro es el quiste mandibular de la furcación. Ahora, si hacer el diagnóstico presuntivo de un quiste radicular inflamatorio les demostré que es muy fácil, les aseguro que hacer el diagnóstico diferencial de estas dos lesiones es 10 veces más fácil. ¿Estamos? Ahora, como les digo, siempre tienen que tener y recordar estos parámetros de diagnóstico. ¿Por qué es más fácil hacer el diagnóstico? Vamos a empezar por el quiste paradental. Miren las imágenes. ¿Estamos? Tenemos dos imágenes. ¿Qué es lo que lo hace extremadamente fácil hacer el diagnóstico presuntivo de quiste paradental? ¿Saben qué es? Que siempre, absolutamente siempre va a tener la misma localización. Entonces, si ustedes tienen una lesión que siempre se localiza en el mismo lugar, es re fácil. ¿Estamos? De los 32 dientes que tenemos en la boca, solamente se va a localizar en la cara distal del tercer molar inferior. Mire, será fácil el diagnóstico. ¿Estamos? Bien. De entre los quistes colaterales, el paradental es el más frecuente, y es bastante frecuente. Siempre, como dijimos, lo vamos a ubicar por detrás del tercer molar. Generalmente está asociado a una historia de pericornaritis, pacientes que van, que consultan, ay, me duele, tengo inflamado, y hay pericornaritis. Son lesiones que generalmente tienen un tamaño pequeño, ¿sí? Acá hay dos imágenes. La realidad es que la verdadera imagen es la de la izquierda. La de la derecha la puse, pero es un caso raro. El quiste paradental no suele alcanzar ese tamaño. Generalmente no supera el centímetro de diámetro. Tiene una característica. Siempre lo vamos a ver bien corticalizado. Entonces, si tenemos por detrás del tercer molar y bien corticalizado, casi que pongan la firma. ¿Estamos? Quiste paradental. Y vamos a ver el otro quiste colateral. Y si bien el quiste radicular inflamatorio, como dijimos, fácil de diagnosticar, el quiste paradental, re fácil de diagnosticar por esa característica, les voy a contar que el quiste mandibular bucal de la furcación es todavía más fácil de diagnosticar. Tenemos más pautas diagnósticas, lo que lo hace ya es cómico, es facilísimo diagnosticar esta lesión. ¿Por qué? Miren las radiografías.
Si ustedes ven estas radiografías, en verdad, acá es difícil diagnosticarlo. Miren la primera. Si yo les preguntara dónde está la lesión, estoy seguro que todos están mirando ahora y están dudando de dónde está la lesión. ¿Por qué? Como siempre va a ser una lesión radiolúcida, como siempre va a ser una lesión unilocular. Pero ¿cuál es el problema? Fíjense que se confunde con lo que es la formación de la pieza dentaria. Bueno, en este caso, miren el primer molar inferior, ¿sí? Donde vemos una radiolucidez que compromete generalmente toda la porción radicular. ¿Estamos? ¿Ven? Una vez que enfocan, ahí es mucho más fácil verlo. Por eso mismo, porque se confunde con la formación de los gérmenes. Miren la otra radiografía, la de la derecha. Vemos una imagen ya un poquito más grande, radiolúcida, que compromete en este caso, fíjense, al primer molar inferior, y la lesión se extiende también hasta el premolar. Bien. Suelen ser pacientes que los padres lo traen al consultorio tremendamente preocupados. ¿Por qué? Porque fueron a otro odontólogo, porque el chico se dio cuenta que tenía un aumento de volumen. Si bien pasa algo muy raro con esta lesión. Bueno, sigamos. No me acuerdo ni dónde me había quedado. A ver. Bueno, eso. Van a ser chicos que van a ir al consultorio con un aumento de volumen. El odontólogo, si bien, como les digo, es re fácil de diagnosticarlo, por alguna razón, la gran mayoría de los odontólogos más grandes, pero apenas más grandes que ustedes, les digo, no saben diagnosticar esta lesión. Por eso es que me interesa que ustedes la sepan. Sobre todo, y es obligatorio los que piensen hacer odontopediatría. ¿Estamos? Los padres suelen venir muy, muy asustados porque tienen, como les digo, un aumento de volumen. Entonces, ustedes piden la radiografía y ven esto que está acá. Pero, ¿qué es lo que lo hace fácil de diagnosticar? Son tres cosas. La primera, la localización. ¿Se acuerdan que el paradental tenía una localización única? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Tiene una localización única. ¿Dónde es? A nivel del primer molar inferior. A veces puede ser el segundo molar inferior, pero la gran mayoría es en el primer molar inferior. ¿Sí? Entonces ya lo hace facilísimo. Viene un chico, ustedes tienen el aumento de volumen, lo ven. ¿Y dónde es? A nivel del primer molar inferior. Primer pauta diagnóstica. Casi tienen todo servido. Ahora, podría ser otra cosa. Bien. ¿Qué es lo otro que facilita terriblemente las cosas? El rango etario donde se lo puede diagnosticar. Esto es increíble, solamente se dan chicos entre 6 y 8 años de edad, lo cual lo hace 10 veces más fácil. Usted tiene un paciente con un aumento de volumen a nivel del primer molar inferior y tiene entre 6 y 8 años, ya tiene la segunda pauta diagnóstica, casi que es de libro. Y tienen encima algo más. ¿Y qué es? Ustedes le tienen que pedir a ese chico o una radiografía oclusal o una tomografía computada y miren la primera imagen de abajo. Y tienen que comprobar eso que está ahí, que la lesión se localiza siempre por vestibular. Fíjense que se ve el corte en las raíces de las piezas del primer molar y la lesión está por vestibular. Miren la otra tomografía computada, la lesión está por vestibular. Entonces ya casi que no quedan dudas. Primer molar inferior, de 6 a 8 años de edad, y encima comprobamos que solamente está localizada en vestibular, listo, pónganle la firma. Es un quiste mandibular bucal de la forcación. Miren este corte tomográfico, en donde vemos el molar y la lesión claramente en vestibular. No cabe en duda, esta es una de las únicas lesiones que yo creo que el diagnóstico de certeza casi que es radiográfico. Pero es una manera de decir, siempre, absolutamente siempre, la confirmación diagnóstica con la anatomía patológica es obligatoria. Bien, le voy a hacer fácil también el estudio de la histología. Solamente tienen que aprenderse la histología del quiste radicular inflamatorio, porque la de los quistes colaterales, como son inflamatorios, es exactamente lo mismo. Apréndanse uno, ya se saben 3 lesiones quísticas. ¿Está claro? Ni se los voy a decir porque ya se los dije. Es lo mismo lo que el patólogo va a ver. Bien.
Esto era respecto a los quistes inflamatorios. Vamos ahora a pasar a los quistes de desarrollo. Y vamos a empezar con el quiste dentígero. Este es el segundo quiste en importancia. ¿Por qué? Porque es el segundo quiste en cuanto a frecuencia. Es el 20% de todos los quistes odontogénicos. ¿Se acuerdan? El 50% o un poquito más es el quiste radicular inflamatorio, el 20% son quistes dentígeros. Bien, ¿dónde lo vamos a encontrar? Generalmente entre la segunda y la cuarta década de vida. Es un poquito mayor la incidencia en hombres, en una relación 3-2 respecto a las mujeres. Y lo que acá, también esta es una lesión extremadamente fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Va a estar siempre, la gran mayoría, el 75% de los casos, está en relación al tercer molar retenido. Y segundo, en el canino superior. ¿Y por qué en estas dos piezas? Es fácil, porque el quiste dentígero, siempre va a estar en relación a una pieza dentaria retenida. ¿Y por qué se da en el tercer molar inferior? ¿Y por qué se da en el canino superior? Y en ese orden, porque son las piezas en ese orden que con mayor frecuencia se quedan retenidas. ¿Estamos? Entonces, es más fácil que tengamos quistes dentígeros en esas piezas. Bien. ¿Qué es lo que lo hace fácil de diagnosticar al quiste dentígero? Que siempre, absolutamente siempre, en el 100% de los casos, esta lesión radiolúcida va a estar en relación con una pieza dentaria retenida. Si la pieza dentaria retenida no está, olvídense, no es un quiste dentígero. ¿Está claro? Bien. Como todos los quistes, generalmente es asintomático. Sin lugar a duda. Por lo tanto, suele ser un hallazgo radiográfico. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Como dijimos, lesión radiolúcida siempre va a ser, absolutamente siempre va a ser unilocular y va a estar bien delimitada. La llave diagnóstica es eso, la pieza dentaria retenida. ¿Sí? La asociación entre una lesión radiolúcida y la pieza dentaria retenida. Ahora, si bien esa es la llave diagnóstica, hay que ir un poquito más allá. Siempre el quiste dentígero va a tener una relación de escafandra con esa pieza. Y ustedes tienen que buscar que esa sea la relación. Si esa no es la relación, sospechen, prendan una lucita roja. ¿Sí? No, a veces no alcanza solo con esa llave, lesión radiolúcida, pieza dentaria retenida. Tiene que haber algo más, la relación de escafandra. Y los quistes dentígeros, la realidad es que pueden ser desde muy pequeños, como ven, miren la segunda imagen. Miremos todas estas imágenes. Miren la primera imagen de la izquierda. Es un quiste dentígero, localización clásica y característica, ¿sí? Que está en relación a la corona de un germen dentario. Ahora, ¿está la relación de escafandra? Sí que está la relación de escafandra. Es verdad que la lesión quística desplazó a este germen, pero es una imagen característica, radiolúcida unilocular en relación a una pieza dentaria y que guarda la relación de escafandra. Listo, casi que pongan la firma. El resto, biopsia y confirmamos. Miren la segunda radiografía. Estamos en la zona de los incisivos centrales inferiores y tenemos por debajo de todos ellos un canino con una localización totalmente aberrante. La verdad que es una localización que no es habitual. Y miren lo que tiene a nivel de la corona. Hay una imagen radiolúcida, esférica, que va desde la inserción del límite amelocementario al límite amelocementario. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el saco pericoronario. Ahora, uno podría decirme, pero para eso no es un saco pericoronario normal, y podría ser un saco pericoronario normal. Porque saben que el saco pericoronario es una lesión, no es una lesión, perdón, es una radiolucidez que circunscribe la corona de una pieza dentaria que está retenida. ¿Cuándo deja de ser un saco pericoronario normal para transformarse en una lesión, en un quiste dentígero? El parámetro son los 2 milímetros. Cuando esta radiolucidez supera los 2 milímetros, podemos estar frente a un saco hiperplásico o el comienzo, las etapas iniciales de la formación de un quiste dentígero. Miren esa segunda radiografía. Se nota claramente que es muy, muy esférica y que en sectores es mayor a los 2 milímetros. Entonces acá, sospecha diagnóstica nos obliga a tener que sacar esa pieza dental. ¿Está claro? Bien.
Miren la tercera imagen. Es una imagen bastante casi de libro. Es una pieza dentaria retenida con una lesión radiolúcida a modo de escafandra. Casi que no hay duda diagnóstica. Y miren la última imagen. Acá sí que tenemos un problema. Tenemos una lesión muchísimo más grande, donde hay dos piezas dentarias retenidas enfrentadas, donde realmente el diagnóstico se hace mucho más difícil. Fíjense que las piezas retenidas son un tercer molar y un cuarto molar. Y si prestan atención, rodeando la corona de ese cuarto molar, hay un saco pericoronario normal. Entonces, acá perdemos esa relación de escafandra normal. Tenemos el resto de las cosas. Tenemos una pieza dentaria retenida, tenemos una lesión radiolúcida unilocular muy extensa, pero nos falta esa relación de escafandra. Entonces acá, luz roja. Esto termina siendo finalmente un quiste dentígero, ¿eh? Pero bueno, como hay dos piezas enfrentadas, la anatomía y todo está cambiado. Pero bueno, nada. Es otro ejemplo de que a veces la presentación clínica y radiográfica puede ser distinta. Bien. ¿Qué va a ver el patólogo desde el punto de vista histológico? El patólogo va a ver también, es muy fácil hacer diagnóstico de quiste dentígero. ¿Por qué? Porque también se va a encontrar generalmente tres elementos que ayudan al diagnóstico. Siempre busquen tres elementos. Con tres elementos siempre van a tener diagnóstico, se va a tener que aprender esas cosas. Siempre. Fede, perdona que te interrumpo. Una alumna no pudo entrar a la segunda parte todavía. No pudo entrar. ¿Por qué razón, no? Roxana Ramos. Creo que entró ahora, ¿no? Ahí entraron un par, me parece. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ver el patólogo? El patólogo se va a encontrar con tres cosas. Lo mismo, acá tenemos, fíjense la foto de la izquierda. Tenemos la membrana. La membrana siempre conformada por dos elementos. Y el principal siempre era el epitelio. ¿Qué características tiene el epitelio del quiste dentígero? Mírenlo acá, que está formado por pocas hileras de células. Generalmente de 2 a 4 hileras de células. ¿Estamos? Es un punto para el patólogo, eso lo ayuda terriblemente. Miren acá, este tiene 2 hileras de células. ¿Lo ven? Bien. ¿Cuál es la otra característica? Miren el tejido conectivo que le da soporte a ese epitelio, eso que está por debajo. ¿Cuál es la otra característica? No tiene células inflamatorias. Lo que ven ahí son fibroblastos. ¿Sí? Ahora, ¿siempre va a estar ausente de células inflamatorias? No siempre. Si se infecta, si hay una infección sobreagregada, se va a llenar de células inflamatorias. ¿Estamos? Pero lo habitual es que no tenga células inflamatorias. Y por último, la triada diagnóstica lo da, miren la imagen de la derecha, que es probable que el patólogo se encuentre con esos restos, esos islotes de epitelio odontogénico. ¿Y cuál es la característica? Que es inactivo. Y acá la importancia de que cuando ustedes manden a hacer una biopsia, se la manden a un experto en patología de los huesos maxilares. Porque si cualquier patólogo que no tiene experiencia puede pensar, o puede dudar, o puede sospechar de esos islotes epiteliales. ¿Estamos? Y puede hacer un diagnóstico errado. Entonces, epitelio delgado, tejido conectivo ausente de inflamación, y restos de epitelio odontogénico inactivo. Eso es la histología básica de un quiste dentígero. Bien. Como habíamos dicho, el quiste dentígero necesita que una pieza dentaria esté retenida. Ahora, puede pasar que el quiste dentígero se forme en una etapa un poquito más tardía. Esta pieza dentaria ya empezó su erupción y en el proceso de erupción se empieza a formar un quiste dentígero. ¿Estamos? Es exacta, entonces da lugar a lo que se llama un quiste de erupción. Pero no es lo mismo que el quiste dentígero. Es un quiste dentígero. Pero ¿cuál es la característica? Miren la radiografía. Que el quiste se forma, como el diente ya empezó a erupcionar, la porción superior de la caro oclusal ya atravesó, incluido el hueso, pero el superior va a estar contenido en la mucosa. Y miren la imagen clínica. ¿Me escuchan bien, chicos? Se cortó en el medio, no se escuchó todo.
¿No se escuchó? Bueno, lo que Se les cortó. decía, no sé dónde lo escucharon, que la diferencia del quiste de erupción es que se forma en una etapa ya avanzada de la erupción dentaria. Parte del quiste va a estar en el hueso, pero parte, como la cara oclusal ya pasó la superficie ósea, la porción superior va a estar contenida ahora por mucosa. Entonces, miren la radiografía, hay como una media luna que rodea la pieza dentaria, porque la parte superior está en mucosa. Y ahora miren la imagen clínica, la primera foto. El quiste va a estar contenido por mucosa normal, pero como hay un contenido líquido, ustedes probablemente vean que hay una que se trasluce. Van a ver una mucosa que tiene un fondo del tipo azulado o violáceo, como se ve acá. ¿Qué es eso? Es el contenido líquido que se está trasluciendo. Y miren la última foto, lo que vemos en una pieza dentaria normal, que está con un quiste dentígero que guarda la relación de escafandra. En el sector posterior, ¿no? O en la porción posterior del cuerpo mandibular, en el ángulo o en la rama ascendente. Entonces, eso sí que es una llave diagnóstica, porque estamos frente a una lesión que elige una zona. Elige mandíbula y encima de la mandíbula el sector posterior. Bien, el queratoquiste tiene una característica, es una de las lesiones más agresivas, de los quistes más agresivos, y tiene una recidiva que es mayor al 30%. ¿Qué significa esto? El queratoquiste, por esta capacidad de recidiva, que muchos autores la ponen entre el 30 y el 60%, lo cual es tremendo, ¿no? Nos obliga a nosotros que una vez que operamos un queratoquiste, lo tengamos que controlar de por vida. ¿Estamos? En los primeros 3 años hacemos una radiografía cada 6 meses. Los siguientes 10 años, hacemos una radiografía una vez por año. Y después de por vida le pedimos una radiografía panorámica cada 2 años. ¿Estamos? Pero nos obliga a... No es raro que aparezca una recidiva 20 años después. Entonces, el control del queratoquiste es de por vida. Y el 5% de los queratoquistes que se diagnostican están asociados o forman parte de un síndrome, que es el síndrome de nevus vasocelular, conocido como síndrome de Gorlin. Búsquenlo. Tiene unas características especiales. Es una patología aparte, que entre todas las cosas forma queratoquistes. Bien. ¿Qué vamos a ver radiográficamente? ¿Qué es lo que, cómo completamos nuestra triada diagnóstica? Bien, como todos los quistes, el queratoquiste generalmente es sintomático. Tiene un crecimiento que podríamos decir que es un poco más rápido que el resto de los otros quistes. Al ser asintomático, es un hallazgo radiográfico, ¿sí? Y acá tenemos algo que empieza a ser el diagnóstico diferencial. El queratoquiste puede ser unilocular o puede ser multilocular. Y eso, ahí tenemos nuestra llave diagnóstica. Si nosotros tenemos una lesión multilocular en maxilar inferior y sobre todo en el sector posterior del cuerpo, rama o ángulo mandibular, nada. Tenemos el 50% de probabilidad de que sea un queratoquiste. Y si no es un queratoquiste, tenemos casi un 50% de que sea una ameloblastoma. O sea, que la localización diagnóstica más el componente multilocular nos da un 50% de probabilidad diagnóstica. Y encima nosotros, si tenemos que decir de qué sospechamos, tenemos que poner esas 2 lesiones, o ameloblastoma o queratoquiste ontogénico, lo cual lo hace muy fácil de diagnosticar. Solamente tenemos que desempatar con una lesión, con el ameloblastoma. Bien, miren las radiografías. Miren la primera radiografía de la izquierda. ¿Sí? Como ven, miren las 3 imágenes, las 3 las tenemos en mandíbula. Lo cual, nada, ya no tenemos no nos tiene ni que parecer raro eso. Pero la primera radiografía es una lesión unilocular. Miren la segunda y la tercera radiografía. La lesión ya no es unilocular, ya es multilocular. Es muy fácil sospechar de que eso es un queratoquiste ontogénico. La radiografía del medio es una lesión que tiene 2 lóbulos. En cambio, la otra es multilocular directamente. Si no es un queratoquiste, es una ameloblastoma. Casi que no hay duda. Y el queratoquiste puede alcanzar realmente dimensiones muy grandes, a tal punto que puede ir tranquilamente de ramas de ángulo mandibular a ángulo mandibular, comprometiendo todo el maxilar inferior.
Imagínense lo débil y ya lo difícil de tratar, que es cuando una lesión se vuelve tan grande y compromete todo el interior de un hueso. Bien, y otra característica es que puede desplazar piezas dentarias, y en el queratoquiste ya no es raro que produzca risólisis de las piezas dentarias, lo cual, como dijimos, nos habla de una mayor agresividad. Bien, el queratoquiste tiene un comportamiento agresivo y un poco impredecible, lo que nos obliga a estudiarlo desde todo punto de vista. Y lo que no tenemos que dejar de hacer nunca cuando sospechamos de una lesión de un queratoquiste es de pedir un estudio tomográfico. ¿Por qué? Porque al ser más agresivo, con facilidad destruye las corticales óseas. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber nosotros, antes de tratarlo, si están nuestras corticales destruidas o no, porque nuestras corticales son un pilar de defensa de nuestro hueso, de nuestro maxilar. Es un pilar de conservación, de debilidad. Miren la primera imagen. Son 3 filas. Miren la primera fila. En esa imagen que tenemos ahí, unilocular, miren la tomografía computada. No parece tan agresiva, pero miren la tomografía, donde hay una destrucción claramente de la cortical vestibular y la cortical lingual. Miren la segunda, la del medio. Era la lesión multilocular. Miren la reconstrucción tridimensional, donde vemos que está horadada nuestra tabla vestibular, en este caso, en 3 porciones. En el cuerpo, casi la zona del ángulo, y en la rama ascendente. Y miren la última de abajo. Es una lesión que tenemos también, en el cuerpo, ángulo y rama ascendente. Pero miren la tomografía computada. Si bien se nota que sopló terriblemente a nuestra mandíbula, compárenlo, esta misma tomografía, con la rama ascendente del otro lado. Miren lo que expandió la cortical lingual y la cortical vestibular. Pero, en este caso, no lo horadó, no la destruyó. Entonces, no hay relación nuestro quiste con el tejido blando, lo cual me ayuda a operarlo, a buscar un plano de clivaje cuando intento sacar esa membrana. ¿Estamos? Entonces, siempre lo estudiamos también con una tomografía computada. ¿Estamos? Bien. ¿Y qué va a ver el patólogo histológicamente? Muy fácil para el patólogo hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Lo mismo. Siempre busquen los elementos que hacen al diagnóstico, a la diferencia, lo que nos facilita. Veamos la foto de la izquierda. Lo que ahí se ve es que hay un epitelio que es paraqueratinizado. Y ese es el dato. Es paraqueratinizado. ¿Ustedes se acuerdan que podía ser un epitelio paraqueratinizado u ortoqueratinizado? Pero si miran esta imagen, fíjense que donde hay queratina, en la porción más superior, más superficial, lo que está en contacto con el contenido líquido, fíjense que hay formación, hay láminas de queratina, pero hay núcleos, lo cual nos está diciendo que es un epitelio paraqueratinizado. Y esto es fundamental, porque hasta hace poco se decía que el queratoquiste podía ser orto o paraqueratinizado. Hoy ya no. El queratoquiste ontogénico es paraqueratinizado, sí o sí. Y ahora después vamos a ver por qué ustedes tienen que saber esto, y es un dato fundamental. Bien, ese epitelio que es paraqueratinizado tiene las células epiteliales basales. Miren esa imagen, fíjense cómo se nota claramente cuál es la capa basal, porque tiene núcleos hipercrómicos, núcleos bien oscuros, bien marcados, características del epitelio del queratoquiste. Fíjense, abajo del epitelio tienen todo el tejido conectivo, el resto de la membrana de ese queratoquiste. Y también es una membrana que está libre de inflamación. ¿Estamos? No hay componente inflamatorio, esto no era un quiste inflamatorio, salvo que haya un cuadro infeccioso sobreagregado. Y ahora miren la imagen de la derecha. Miren el epitelio, miren abajo el tejido conectivo, y van a ver que hay 2 esferas redondas. ¿Qué es eso? Esos son, y esto es algo frecuente, la presencia en el espesor del tejido conectivo de lo que se llaman quistes satélites o quistes hijos. ¿Estamos? Y esto va a ser responsable, si ustedes en la cirugía no eliminan perfectamente toda la membrana, no solo el epitelio, sino todo el conectivo, y dejan ese hueso perfectamente limpio, sin nada,
estos quistes hijos van a ser los responsables de esa alta tasa de recidiva. ¿Estamos? Esos pequeños quistes hijos van a dar lugar a nuevos quistes. Entonces, es fundamental ser obsesivos y ser impecables durante la cirugía para que no quede absolutamente nada de tejido conectivo. ¿Está claro? Porque como ven, en su interior pueden haber quistes hijos. Eso es lo que ve el epitelio, lo que ve el patólogo. Un epitelio paraqueratinizado con una capa de células basales hipercrómicas y la presencia en el tejido conectivo de células de quistes hijos. Bien, ¿está claro? Bien, sigamos. Sigamos. Quiste periodontal lateral. El quiste periodontal lateral es un quiste que la verdad es muy poco frecuente, pero existe y es probable que se lo encuentren ustedes. Y ya no es tan fácil de diagnosticar si no tienen en cuenta ciertas pautas. Bien, ya no estamos dando tiempo. Bien, estos quistes son el menos del 1% de los quistes que se dan en los huesos maxilares. Se dan en etapas más tardías, en pacientes más adultos, entre la sexta y la séptima década de vida. Ese es un punto ya diagnóstico. Pacientes generalmente grandes. Se originan a partir de restos de la formación de las piezas dentarias. Y tiene otro dato importante. Generalmente, la gran mayoría se da en mandíbula. Tiene una predilección por una localización. ¿En dónde? En la zona de premolares. ¿Sí? Pero miren la radiografía que les mostré. Miren esta radiografía. ¿Está en zona de premolares? No. Acá está en maxilar superior y entre el incisivo lateral y el canino. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que si bien la gran mayoría lo vamos a ver en premolares inferiores, se puede dar también en otras zonas. ¿Y cuál es el dato fundamental? Que está asociado siempre a una pieza vital. Si ustedes ven esta imagen, a mí se me ocurren muchos diagnósticos presuntivos. El primero que se me ocurriría es un quiste radicular inflamatorio. ¿Estamos? ¿Cómo lo compruebo? Hacen test de vitalidad y si las piezas dentarias son vitales, descartamos quiste radicular inflamatorio. Entonces, ahí empezamos a tener en cuenta que a lo mejor es un quiste periodontal del tipo lateral. ¿Estamos? Miren el título, yo les puse quiste periodontal lateral y quiste botrioide odontogénico. Si bien el nombre es un nombre muy florido, un nombre muy difícil, no es más el quiste botrioide que la variante multilocular rara del quiste periodontal lateral. ¿Está claro? Pero después es exactamente lo mismo. Bien. Y vamos a ver radiográficamente. Este sí que es un quiste que 100% es un hallazgo radiográfico. ¿Por qué? Porque es un quiste muy pequeño, es muy raro que supere el centímetro de diámetro, es muy raro que comprometa las corticales óseas, que las sople, con lo cual ya la posibilidad diagnóstica es muy baja. No hay sintomatología dolorosa, no hay absolutamente nada. Siempre va a ser un hallazgo radiográfico. ¿Estamos? Bien, siempre va a ser unilocular. Siempre. Y siempre va a estar bien delimitado. ¿Bien? Y siempre va a estar en relación a la porción lateral de una pieza dentaria vital. ¿Está claro? Todo eso lo convierte en una lesión que es bastante fácil de diagnosticar. Bien. ¿Qué vamos a ver histológicamente? El patólogo va a ver también 3 elementos fáciles de diagnosticar. ¿Y cuáles son estos elementos? Miren la foto de la izquierda. Vamos a tener un epitelio delgado, pero que ese epitelio va a tener en zonas un engrosamiento. De repente hay un engrosamiento, y eso es la foto de la derecha. Miren cómo el epitelio de repente se engrosa. Y miren lo que hay ahí adentro. Hay células que tienen un citoplasma claro. Entonces tenemos, por un lado, el engrosamiento. Por otro lado, presencia de células con citoplasma claro. Y ahora volvamos a la foto de la izquierda. Fíjense que el epitelio está desprendido del tejido conectivo. Y aunque parezca mentira, eso es una característica del quiste periodontal lateral. Entonces, ¿cómo conformamos nuestra triada? Un epitelio delgado que de repente se engrosa, que puede tener células con citoplasma claro, y hay zonas donde el epitelio se desprende del tejido conectivo. ¿Está claro? Bien, fácil de diagnosticar.
Vamos al siguiente quiste. Quiste gingival. Este es un quiste que también ha sufrido una modificación desde la última clasificación. Se lo ha facilitado. ¿Por qué? Porque antes estaba el quiste gingival del adulto, el quiste gingival del infante, y ahora todo eso se agrupó en quiste gingival. ¿Y cuál es la característica? Nada, se puede dar en infantes, en niños o en adultos. Así que más fácil todavía. En adultos realmente es extremadamente poco frecuente, pero realmente es muy, muy poco frecuente. Pero a cambio de eso, es extremadamente frecuente en chicos pero recién nacidos, pero muy, muy frecuente, ¿eh? Fíjense que hasta el 90% de los chicos puede tener algún tipo de quiste gingival. Ahora, en forma espontánea, estos cuadros revierten, no se sabe cuál es la etiología, ni de por qué se forman ni por qué revierten. Y se revierten de tal manera que ya es extremadamente raro que los chicos lo tengan después de los 3 años de edad. Esto es otra de las cosas que cualquiera de ustedes que vaya a hacer odontopediatría lo deben saber. ¿Estamos? ¿Y dónde se van a encontrar en los niños el quiste gingival? En las zonas del reborde, claro, edéntulo, pero lo vamos a encontrar a nivel del reborde, donde en un futuro van a estar las piezas dentarias. Bien. Vamos a pasar a otro quiste, que es el quiste glandular odontogénico o quiste cialo-odontogénico. Y este es un quiste que, miren, tiene características propias, particulares. Es un quiste muy poco frecuente también. ¿Estamos? Miren si será poco frecuente que la primera descripción de esta lesión se hizo recién en el año 1984. Garner publicó 4 casos. Miren si será poco frecuente. En el año 1987 se presentó otra serie de 2 casos. Y en el año 2000, otra vez nuestra facultad, la facultad de ustedes, otra vez la Cátedra de Anatomía Patológica, ¿sí?, presentó la serie más grande en el año 2000 a nivel mundial. La doctora Piloni, la doctora Paparella, hoy jefa del servicio, sin lugar a duda la patóloga ideal, la patóloga que más sabe de la patología de los huesos maxilares, ¿estamos? Y la doctora Kessler, ex jefa del servicio de patología. Gran patóloga, también hoy ya jubilada. Bien, miren entonces, será poco frecuente que desde el año, el registro que guarda la Cátedra de Anatomía Patológica de todas las biopsias, cuando se formó ese laboratorio, que lo formó el doctor Cabrini en el año 1965, hasta el año 2000 se revisaron absolutamente todas las biopsias, que son miles de miles de miles de miles, y de todos esos encontraron solamente 14 casos. Que claro, en su momento no sabían qué era, pero a partir de que el año 1984 Garner le pone un nombre a esa entidad, cuando revisan todo se dan cuenta que tenían 14 casos. Pero miren si será poco frecuente, ¿no? ¿Cuál es el problema con las lesiones que son poco frecuentes? Que si yo tengo supónganse que se describieron en total 2 lesiones, y las 2 lesiones de casualidad se dieron en adultos, yo voy a decir, esta es una lesión que se da en adultos. Pero la realidad es que si después aparecen 30 casos más, y da la casualidad que esos 30 casos se dan en chicos, yo voy a decir, no, la gran mayoría se da en chicos, con lo cual la información que di al principio era errada. Era porque solamente tenía 2 casos y de casualidad estaba en pacientes adultos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay tan pocos casos publicados que la información que tenemos es muy limitada. No quiere decir que en un futuro, cuando se junten muchísimos más casos, esta información que hoy les doy va a variar. Hoy sabemos que se dan pacientes adultos entre la 4ª y la 7ª década de vida, que el 75%, la gran mayoría, se da en el maxilar inferior, ¿sí? Que la etiología, como todas estas lesiones, son desconocidas, pero está en relación a la lámina dental, por supuesto, y que tiene altas tasas de recidivas, que van entre el 30 y el 50%. Ahora, ¿qué vamos a ver radiográficamente? Miren esta imagen. Lo que no tenemos duda es, al mirar esta imagen, es que el aspecto que tiene es el de una lesión agresiva. Agresiva al punto que la comparamos con el queratoquiste o con el ameloblastoma, al menos en la imagen, ¿no?
Sí, no tenemos dudas que es una lesión radiolúcida, que la lesión puede ser uni o multilocular, que puede alcanzar grandes dimensiones, que se puede meter entre las raíces de las piezas dentarias y que puede producir rizólisis y desplazamiento de las piezas dentarias. ¿Estamos? Bien. Pero tranquilamente esto lo podemos confundir con un queratoquiste, con una ameloblastoma. Es difícil hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, si yo tengo una lesión multilocular, y vimos hasta ahora, de todas las que vimos hasta ahora, que podría ser un queratoquiste, un ameloblastoma o un quiste cialo-odontogénico, por una cuestión estadística, nunca voy a poner yo como primera elección el quiste cialo-odontogénico, porque como vieron, es extremadamente poco frecuente. Y la estadística ayuda siempre al diagnóstico diferencial. Ya terminamos. Bien. Miren el nombre de esta lesión, como para no olvidársela y para que no se olviden la descripción histológica. ¿Y qué es lo que va a ver el patólogo? El quiste se llama quiste glandular odontogénico. ¿Por qué se puede llamar glandular? Se llama quiste glandular odontogénico o quiste cialo odontogénico, que es lo mismo, ¿sí? Remeda a glandular, la palabra cialo. ¿Por qué se va a llamar quiste cialo odontogénico o glandular odontogénico? Por una característica que tiene. Y de nuevo, ¿qué es lo que va a ver el patólogo? Va a ver un epitelio, miren la foto de la izquierda, de un espesor que puede variar desde pocas hileras de células a muchas hileras de células. Pero miren ahora la foto de la derecha. ¿Sí? Lo que va a ver el patólogo es esas estructuras huecas en el espesor del epitelio que lo que simulan y lo que parecen es conductos glandulares. De ahí el nombre de quiste cialo odontogénico. Es solo una imagen, no tiene nada que ver con glándulas realmente. Pero este parecido, esta semejanza con el elemento glandular es lo que le da el nombre de quiste cialo odontogénico. ¿Estamos? Bien, listo, vamos a cortar acá. ¿Les quedó claro entonces? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. chicos. Bueno, el tema es así. Como ven, es mucha información. Todavía nos faltan algunos quistes que vamos a ver la vez que viene y después vamos a ver también cómo los tratamos. Consejo, como vieron son mucha información. Para incorporar nuevos quistes y poder entenderlo y que no sea repetir, que ustedes anoten por anotar, el consejo que les doy es estúdienselos para la vez que viene. Lo van a aprovechar 10 veces más. Es poco y se los hice fácil, se los dije fácil para que los aprendan. Estúdienlos y lo van a aprovechar mucho más la clase que viene. ¿Estamos? Bien. Saben que ustedes pueden estar en comunicación constante con nosotros, desde por mail, desde el campus, desde Instagram, desde todas las plataformas, se comunican, nos preguntan y les sacamos y les despejamos las dudas que sean. ¿Está claro? Perfecto. Bueno, chicos, un placer, que anden bien.